Ahí estamos. Bueno, nuevamente entonces, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario titulado Agendas del Conocimiento y Derechos Digitales, Culturas, Políticas y Prácticas Latinoamericanas. Muy felices de contar y de compartir con todos ustedes desde Argentina, desde México y también de otros países en este nuevo espacio de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Este nuevo seminario es un seminario como para ir contándoles también un poquito de contexto antes de darle la palabra aquí a Martín Ten Espinosa de la en la Universidad de Guadalajara. Es que, bueno, este nuevo seminario ya llevamos, este es el tercero que realizamos desde el programa de contenidos transversales de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y en particular, digamos, este seminario tiene una gran novedad y también un gran auspicio, que es la colaboración de la UDG Virtual de la Universidad de Guadalajara, aquí en representación Martín Ten Espinosa. Hola Martín. Sumamente agradecidos también a Paola Mercado Lozano y Angelina Ballín Gallegos, también de la UDG. Digamos, en esta nueva colaboración que seguramente será mucho más interesante a medida que transcurra el tiempo entre ambas instituciones. Así que dicho esto y contextualizando un poquito brevemente este primer encuentro, es que le doy la palabra a Martín por si quieres también dar la bienvenida. Martín, hola. Hola Virginia, muchas gracias, compañeros y compañeras, pues principalmente de la Universidad Nacional del Rosario, también compañeros y compañeras de la Universidad de Guadalajara, principalmente del sistema de universidad virtual. Pues les damos, como ya lo ha comentado Virginia, la bienvenida a este seminario Agendas para el Conocimiento Abierto y Derechos Digitales, Culturas, Políticas y Prácticas Latinoamericanas. Y bueno, como se les ha hecho llegar la invitación, este seminario tendrá pues una duración de 7 sesiones, sesiones quincenales a partir del día de hoy, 8 de septiembre. Estas sesiones están desarrolladas a partir de ciertos ejes en el flyer que les hicimos llegar por ahí. Bueno, habrán descubierto que los ejes son derecho a la ciencia con humanidades y artes, derecho al acceso al conocimiento e información, derecho a la comunicación y a la experimentación, derecho a la educación y derecho de autor, derecho a la creatividad, conservación y memorias comunes y derecho a la investigación. Entonces, a partir del día hoy, 8 de septiembre, y hasta el día 24 de noviembre, cada 15 días estaremos teniendo estas reuniones o estas sesiones en los horarios ya estandarizados, que serían las 10 horas Ciudad de México a las 13 horas Buenos Aires, Argentina. Cada una de las sesiones tendrá la participación de uno o dos colegas invitados, quienes pues, nos estarán compartiendo en las temáticas de cada encuentro, ¿no? Los encuentros, el próximo es Encuentro de Debates por el Conocimiento Abierto Regional, 6 de octubre, Encuentro Bibliotecas de Agenda 2030, 20 de octubre, encuentros datos y comunicación en la cultura digital. 3 de noviembre, encuentro educación abierta y alfabetizaciones digitales. 17 de noviembre, encuentro sobre arte digital, patrimonio y biocultura. Y el 24 de noviembre, encuentro humanidades digitales, archivos, herramientas y digitales. Por ahí habrá ciertas diferencias en cuestión de las acreditaciones para la Universidad del Rosario, para el sistema de universidad virtual. Ya se los estaremos comunicando y recordando particularmente a cada una de las comunidades que nos están acompañando, también a los compañeros y compañeras interesados que no pertenecen a estas comunidades, pues también estaremos acercándonos posteriormente para comunicarles la acreditación. La acreditación básicamente es la asistencia al 80% de las sesiones, que básicamente son 5 de las 7 sesiones.
Cada una de sus participaciones se registra directamente en Zoom con su nombre, con su cuenta de correo, etcétera. Y bueno, nosotros, conforme el seminario vaya avanzando, iremos llevando estas acciones un poco más administrativas. Y bueno, pues nada, yo creo que estaremos por iniciar. Ya Virginia directamente el día de hoy va a ser la responsable de inaugurar el encuentro con la charla Encuentros, Rutas Digitales y Ciencia Abierta para Espacios Culturales, Arte y Ciencia. Esto en el marco del eje Derecho a la Ciencia con Humanidades y Arte. Y bueno, me permito pues hacer una breve introducción y presentación de Virginia. Ella es docente investigadora en temas de datos, género, contexto internacional en gobernanza tecnológica y políticas públicas. Coordinó el proyecto Data Lab de la Universidad Nacional del Rosario, es codirectora de la Unidad de Investigación sobre Educación Abierta Ambiental en la Plataforma de Estudios Ambientales y Sustentabilidad, PEAS, Universidad Nacional del Rosario. Y bueno, en su contraparte de proyectos locales sobre datos abiertos, el Plan Federal de Gobierno Abierto de Argentina. Es parte de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, cofundadora de la Red Argentina de Educación Abierta y parte del nodo latinoamericano de la organización Open Education Global. Es tallerista, diseñadora de metodologías e iniciativas de capacitación para proyectos de la Unión Europea, laboratorios de innovación de cooperación internacional y sociedad civil, donde se enfatizan los procesos institucionales para la investigación abierta y colaborativa. Y bueno, es actualmente también directora de Codatex. Y pues bueno, gracias Virginia, bueno, y un honor que inaugures tú la sesión el día de hoy. Adelante, dejamos micrófonos. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación y también auguramos esta colaboración, ¿no? Que ya llevamos mucho tiempo en estos movimientos, ¿no? Por la apertura, tanto tú como aquí la que habla en este momento. Pero bueno, tal como decía Martín, en el día de hoy vamos a ir desarrollando este primer encuentro, un primer encuentro que ya les voy a ir compartiendo. Ahí estamos. Un primer encuentro que también lo considero, ¿no? como, como uno de los seminarios o los primeros encuentros disparadores. Sí, Martín, no sé si levantaste ahí la mano. Sí, ¿no se está compartiendo, Virginia? No, todavía no lo compartí. Perdón, ya, adelante. Todavía quería hacer una breve introducción antes de compartir pantalla. No, como les comentaba, este primer encuentro de alguna forma quiere ser o intentar dar la orientación más macro, más meta, respecto a aquellos otros encuentros que vamos a tener, encuentros sincrónicos que vamos a tener durante estos próximos meses, ¿no? Como para que ustedes también, al momento de ir compartiendo algunas dimensiones o algunos elementos del título del encuentro, también lo puedan entender desde esta exploración, ¿no? disparadora respecto al itinerario común, ¿no? del desarrollo de todo el seminario. Ahora sí, vamos a ir compartiendo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Antes, ahí está, a ver si se ve bien. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, como les decíamos anteriormente y con la breve presentación, digamos, o la breve introducción que hemos hecho junto a Martín, siempre también me gusta en cada uno de estos seminarios que se imparten, ¿no? desde la Universidad Nacional de Rosario y en este momento en colaboración con la Universidad de Guadalajara, es contarles un poquito el recorrido del porqué del seminario, como para
reconocer la posición o desde la mirada desde la cual se pensó el seminario o este trayecto formativo, ¿no? En principio, creemos que es sumamente importante en este especial seminario la centralidad que tiene el quiénes, es decir, el quiénes en relación a este procedimiento de colaboración entre dos universidades latinoamericanas. Eso también es sumamente importante. Es un seminario organizado, lógicamente, por el programa Codatex en colaboración con la UDG Virtual, pero también es muy interesante, lógicamente, el instrumento que hace o que forma parte o que nos permite dar este seminario, que es el programa de contenidos transversales de nuestra facultad, y que justamente, como lo dice su palabra, esta transversalidad también nos permite que sea posible en la virtualidad poder compartir todos estos trayectos, estos derechos, con estudiantes y docentes de las distintas carreras de la facultad, pero también con otro público interesado de nuestra región y en particular con México, ¿no? Por otro lado, en este quiénes también es relevante el por qué pensamos hoy, septiembre de 2023, este seminario, ¿no? En principio es coherente con los ejes que trabajamos también desde Codatex y entre paréntesis, Martín también es parte, es un investigador parte de este programa. Así que, por lo tanto, esos lazos también son sumamente interesantes. Y les decía, es coherente con lo que vamos a ir viendo respecto a esta mirada sobre ciencia abierta, en el sentido de considerarla justamente o la necesidad de considerar estos enlaces entre los distintos movimientos de apertura en lo que asistimos en América Latina y en lo que Codatex también hace desde 2013, de distintos espacios que está trabajando desde la UNR. Estamos hablando del movimiento de datos abiertos, de la ciencia abierta, del hardware abierto, de gobierno abierto, y por lo tanto, en estas participaciones, no solamente desde el nivel de la investigación o de la docencia, sino también en la incidencia de la política pública. Y con ello, en realidad, es que fuimos identificando ciertas fragmentaciones existentes en estas políticas de ciencia abierta, cierta dispersión en el tratamiento de las investigaciones, pero también en la incidencia que desde nuestros espacios podemos considerar respecto a cómo posicionarnos como región de América Latina frente al norte global o a otras regiones. Y frente a ello justamente es que la centralidad también de este itinerario del seminario y de los distintos encuentros va a tener que ver con una centralidad puesta en lo público, ¿no? En cómo podemos analizar el punto de partida de la ciencia abierta, del conocimiento abierto, a partir de esta mirada o esta visión de lo común y de lo público, ¿no? Y con ello también en esta identificación, lógicamente, como les comentaba, de esta fragmentación y muchas veces de estos desacoples que hay en estos distintos movimientos de la apertura en América Latina, también asistimos a una cierta ausencia, ¿no? de esta dimensión o de esta acción de traducción de qué significa la ciencia abierta para estudiantes, para docentes, para activistas del conocimiento en la región. Eso nos ha motivado justamente a proponer estos distintos derechos que vamos a ir transitando durante todo este seminario. Brevemente, ya Martín realizó o mencionó, detalló el cronograma de este seminario, que se compone de siete encuentros sincrónicos.
pero también posteriormente a estos encuentros sincrónicos y en base a un campo virtual de la UNER que vamos a estar utilizando y que después le vamos a pasar toda la data, toda la información, es que vamos a abrir unos foros posteriores a cada uno de estos encuentros para que ustedes también puedan comentar o debatir aquellas ideas que tal vez le quedaron o los interpelaron en estos encuentros, ¿no? Como parte también, ¿no? de ciertas lecturas o de participaciones asincrónicas de este itinerario formativo. Específicamente para aquellos que estén en Argentina, también vamos a tener un último trayecto, un taller de incidencia durante la primera semana de diciembre, para aquellos que también quieran acceder a un certificado no solamente de participación, sino también de evaluación. Pero eso luego lo vamos a ir charlando y comunicando a través del campus virtual que les comentaba, ¿no? Entonces, esto es brevemente una introducción, si se quiere, metodológica o de contexto respecto al porqué de este seminario. Ahora, pasando concretamente, ¿no? al contenido del encuentro del día de la fecha, me gustaría partir o ir desgranando, si se quiere, el título, ¿no? de este seminario. En el título del seminario hay términos como este, que es el de agendas, pero también el de políticas, el de prácticas y el de cultura, ¿no? Entonces, lo que me gustaría compartir hoy con ustedes es, en principio, dividir justamente este primer encuentro en dos momentos. En un momento en donde poder justamente interiorizarnos un poco respecto a qué busca Está chida. agendas. Había una que estaba, Perdón, si alguien no tiene estaba tan, abierto, ¿cómo se dice? a ver. Avinagrada, de jengibre, pero la verdad no las marqué. Ay, a ver, permiso, que no sé quién tiene el mic abierto, aquí no me sale, ahí está. Creo que ahí se dieron cuenta, tal vez. Ahí está. Disculpen, a ver, la interrupción. Sí, Martín, ¿decías algo? No, sí, que si te ayudaba, nada más me debes dar atributos, o es de nombre Rocío Saraí, quien tiene Ah, a por ver, ahí. ahí estamos. Listo. Perfecto. Bueno, siempre puede pasar, ya pasamos la pandemia con todas estas cuestiones, pero siempre sucede estas cuestiones de los audios. Entonces, como les comentaba, en estos dos momentos, en estos dos grandes momentos del encuentro del día de hoy, vamos a comenzar por identificar ciertas problemáticas respecto a estas pujas que hay en estas agendas, ¿no? Que hacen parte del conocimiento abierto y de la ciencia abierta, posicionarnos respecto a qué consideramos como agendas públicas respecto a la ciencia abierta, particularizando algunas contribuciones y lo que llamamos desacoples que pueden ser entre lo local y lo global, desacoples entre los movimientos de apertura, ¿no? Y desacoples entre las políticas y las demandas sociales que existen respecto a la producción del conocimiento, ¿no? Identificar brevemente, lógicamente, por el tiempo no vamos a poder ahondar mucho en cada una de estas agendas, pero sí dejarles a ustedes la curiosidad respecto a las mismas y luego ir profundizando algunas particularidades con los otros docentes. Estos desacoples, como nosotros nos gusta llamar, también nos pueden ir indicando una ruta, ¿no? Respecto a qué acciones ir tomando frente a la problemática que la ciencia abierta intenta dar respuesta. En ese segundo momento que les comentaba, vamos a ir desarrollando esa problemática de la ciencia abierta a través de
aquello que en el título también del seminario queda evidenciado, que es cómo a través de prácticas mínimas podemos ir instalando una cierta cultura para la ciencia abierta, para el cambio hacia una ciencia abierta o otra ciencia, cómo habitar otra ciencia, de forma tal de incidir en la conformación de políticas públicas o políticas institucionales para ello, ¿no? Es por eso que lo que hemos brevemente, como les comentaba, hemos identificado ciertas, si se quiere, capas dentro de esta agenda, y que para nosotros agenda, o el término agenda, justamente vamos a traer cierta terminología o ciertas categorías utilizadas en la ciencia política. Y para nosotros agenda no es solamente que el tema esté en agenda, digamos, que esté pujando por monopolizar el debate, sino que es la construcción justamente de la legitimidad para conformar una futura o presente agenda pública de ciencia abierta o de conocimiento abierto, ¿no? Entonces es mucho más que una simple narrativa emergente respecto al debate en estas temáticas, ¿no? Ese es también el posicionamiento, si se quiere, o la mirada que le queremos otorgar a este seminario, ¿no? Ir un poco más allá de los valores de la ciencia abierta, del conocimiento abierto, para empezar a ahondar en la necesidad de establecer políticas o agenda pública, es decir, cómo partir o cómo crear una agenda pública necesariamente con ciertos elementos que conformen una política pública, tanto nacional como local, lógicamente, ¿no? Y para ello, necesariamente tenemos que empezar a indagar desde dónde podemos empezar a incidir en esta agenda pública, ¿no? Y en esta agenda, o en estas agendas de conocimiento y de rutas digitales, cuando hablamos de ciencia abierta siempre vamos a estar haciendo mención de lo digital, necesariamente tenemos que avisorar que hay muchos autores, investigadores, políticas institucionales que pregonan por esta necesidad de el giro metodológico, epistemológico, aquello que muchos llaman de descolonizar el conocimiento o la ciencia, ¿no? Para poder entender o localizar o situar nuestras propias necesidades frente a otras regiones y a otras políticas. También justamente asistimos a ciertos debates respecto a qué prácticas, ¿no? En esta fragmentación que les comentaba antes, también hay una cierta fragmentación o aún no hay mucha investigación respecto a grandes, digamos, grandes investigaciones en relación a cuáles son las buenas prácticas o las microprácticas que llevan a estas agendas de políticas de ciencia abierta. Por el otro lado, necesitamos empezar a analizar cuáles son estos ajustes necesarios o acoples necesarios en lo abierto en relación a cómo un movimiento de gobierno abierto puede enlazarse con toda una agenda de ciencia abierta, o cómo la ciencia abierta desde la academia puede también entrar en relación con las agendas de datos abiertos, de educación abierta, de hardware abierto, de software abierto, ¿no? Es decir, reconocer que existen estos desacoples y una necesidad de ajustar ese trabajo para mancomunar los esfuerzos, lógicamente. Por otro lado, necesariamente, y aquí desde el lado de las relaciones internacionales que le comentaba, no podemos dejar de entender que América Latina, lógicamente, necesita estas políticas situadas, pero necesariamente estas políticas situadas desde la ciencia abierta tienen que comprenderse en un contexto de agendas globales, ¿no? De ciencia abierta
centralmente promovidas por la UNESCO, ¿no? Y eso también nos va a llevar a repasar la dimensión, si se quiere, de agendas que tienen que ver con el impacto que este giro metodológico, epistemológico, de descolonización del conocimiento, implica hacia para los espacios institucionales universitarios, los espacios curriculares, los espacios de investigación, respecto a cómo diseñar, por ejemplo, distintas políticas institucionales, más allá de la investigación, por ejemplo, en la extensión, en la gestión en relación a la ciencia abierta, ¿no? Es decir, cómo todas estas pujas, ¿no? Estos distintos elementos o dimensiones que subyacen al debate público de la ciencia abierta tienen que ver necesariamente también con otras dimensiones como las que detallábamos o repasábamos aquí, ¿no? En tanto prácticas, en tanto cuestiones metodológicas, en tanto cuestiones de incidencia, de conformación y de creación de políticas y, por supuesto, de un entorno de la cultura. Y en este caso, en promover y sensibilizar mucho más el lugar y la mirada que tienen las humanidades y las artes y las ciencias sociales respecto a la ciencia abierta. ¿Esto por qué? Porque en muchas ocasiones vemos que la monopolización de estos debates y de estas agendas son tomadas por las ciencias duras, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a poner en agenda en nuestras universidades, en nuestras facultades, en nuestras carreras, en nuestras participaciones en eventos o en conferencias, la importancia también de la voz de las humanidades y las artes en todo este debate público. También si tenemos que partir de alguna forma desde una primera capa respecto a qué significa o cómo comprendemos la ciencia abierta, el conocimiento abierto, tenemos que o podemos citar a Sara Albagli de Brasil respecto a que la ciencia abierta no es... Qué bueno que me... La ciencia abierta no es solamente justamente una política, ¿no? O un conjunto de prácticas, sino también que lo podemos insertar dentro de la concepción respecto a que es también un movimiento de movimientos, ¿no? Y esto es sumamente importante para después contextualizar los distintos derechos, ¿no? Que vamos a ir viendo durante el seminario. Eso nos lleva también a estos desacoples que los comentaba, son algunos que hemos identificado en nuestras investigaciones, en nuestras participaciones, y como les decía, cuando hablamos de desacoples nos estamos refiriendo justamente a estos desajustes entre movimientos o entre niveles territoriales, entre desacoples entre los espacios o entre políticas, ¿no? Que nos van a permitir en la búsqueda de dar solución a estos desacoples en la dimensión de agendas, es decir, de la conformación de estas narrativas, nos van a permitir ir buscando distintas soluciones, distintas políticas de acción. No me voy a detener necesariamente en cada uno de estos desacoples, ustedes después van a poder ir leyendo algunas lecturas propias de este PPT, pero como para ir adelantándome un poquito y no sacar demasiado tiempo a cada uno de ellos, solamente señalar justamente lo que comentábamos, ¿no? Tener presente que estos desacoples en los diseños, entre agendas públicas, entre saberes, entre movimientos, entre territorios, van a impactar en cómo percibimos y habitamos la ciencia abierta, ¿no? Desde qué lugar de ese desacople, digamos, de ese binomio del desacople nos paremos, también va a incidir en nuestra propia mirada respecto a la ciencia abierta.
Para darles justamente un ejemplo de ello, podemos hacer mención a ese desacople que hay entre el movimiento de gobierno abierto y el movimiento de la ciencia abierta, a partir de esta imagen, ¿no? Ustedes saben que el movimiento de gobierno abierto tiene una alianza, digamos, que convoca a los distintos países a través de planes de acción nacionales o locales, y que estos planes nacionales o locales se llevan a cabo a través de compromisos co-creados entre gobierno y sociedad civil. Ahora bien, ¿cómo evidenciamos este desacople en el movimiento, ¿no? Existen más de 5.000 compromisos, es decir, acciones promovidas por distintos países a nivel internacional. Ahora, existen solamente 238 compromisos relacionados, por ejemplo, en la educación, y dentro de la educación está también la cuestión de la ciencia, ¿no? Por lo tanto, este gráfico o este mapa pone en evidencia que aún hay o existe cierta necesidad de convergencia, ¿no?, entre las políticas de gobierno abierto y las políticas de ciencia abierta. Aún no existe una gran conversación entre aquellos que participamos de ambos movimientos o aquellos que participan en uno o en otro movimiento. Y necesariamente estos esfuerzos por la apertura tienen que dar cabida, digamos, a estas conversaciones entre ambos espacios, ¿no? Porque hay intereses en común. Hay intereses en común en la apertura de datos, hay intereses en común en la colaboración, hay intereses en común respecto a el acceso al conocimiento, la democratización del conocimiento. Por tanto, ¿por qué aún, nos podemos preguntar, existe ese desacople? Y ese es el desafío también que le proponemos en esta breve identificación o ejemplificación de uno de estos desacoples. Cualquier cosita, no me quiero olvidar que pueden ustedes ir comentando, ir charlando en el chat que tenemos aquí en el Zoom, ¿no? Para que ustedes también vayan conversando respecto a lo que vamos compartiendo. Otro de los desacoples, si se quiere, o capa de este desacople en la agenda del conocimiento abierto y de la ciencia abierta en su mirada más general o más genérica, es el desacople existente en las políticas, ¿no? En las políticas públicas, en las políticas institucionales. Por también ejemplificar uno de ellos, ¿no? Todos nuestros países tienen o crean cada 2 años, cada 4 años, planes de ciencia, tecnología e innovación. Estos planes de ciencia, tecnología e innovación, ¿por qué los mencionamos? Porque la ciencia abierta siempre menciona en sus distintas declaraciones y normativas que la incidencia de los planes CTI en su conformación, ¿no? O en sus espacios que son naturales para la ciencia abierta, como los ministerios de ciencia y tecnología e innovación. Pero cuando nosotros analizamos los planes de CTI de nuestros distintos países, vamos a ver que aún no hay en ninguno de estos planes CTI una mención explícita de la ciencia abierta, ¿no? Por tanto, ahí también empezamos a evidenciar estos desacoples existentes también al interior de nuestras propias normativas, ¿no? De nuestras propias normativas nacionales. Eso mismo se va a conferir al desacople existente dentro de nuestras universidades, ¿no? Con muchas veces una mención indirecta a la apertura, a la ciencia abierta, etc. Y por supuesto, cabe mencionar ese desacople existente y tan evidente, tanto para estudiantes, docentes, investigadores, respecto a cómo habitar la ciencia abierta frente a una política de evaluación científica que va por otro lado, ¿no? Entonces, allí empezamos a evidenciar un vacío
que nos va a permitir también poner en acción ajustes para aunar o unificar, ¿no? Estas narrativas entre ciencia abierta y las normativas existentes en nuestros países. Otro nivel, si se quiere, de desacople es la existente, lógicamente, entre los derechos ¿no? que nos asisten en estas normativas, ¿no? Tenemos allí una puja entre, por ejemplo, derechos de apertura o democratización del conocimiento frente aún a faltas de normativas, por ejemplo, respecto al derecho de autor, ¿no? En muchos de países como Brasil, Uruguay, etc. Y yendo un poco más a lo específico en relación al desacople entre los saberes, entre las ciencias duras, las ciencias sociales, humanidades y las artes, vamos a ver justamente cómo necesitamos desde estas disciplinas, desde estos espacios, empezar a entablar estas conversaciones con la ciencia abierta. Habitualmente, tal vez cuando nos enfrentamos al término ciencia abierta, la palabra ciencia nos asuste o nos excluya, ¿no? Habitualmente está esa narrativa que cuando hablamos de ciencia estamos hablando de esas ciencias más duras, ¿no? De todo el ecosistema científico. Sin embargo, hay prueba de que la voz, digamos, de las artes, las humanidades, y más que nada en ciertos ámbitos como la memoria, los archivos, la digitalización, las cuestiones ambientales, necesitan o es imperante que entren en conversación con estos procesos de apertura. De hecho, por ejemplo, Wikimedia en América Latina, uno de los movimientos también del conocimiento abierto, en América Latina la temática que más se edita en Wikipedia son las humanidades, son todos los espacios que tienen que ver con las humanidades y las artes, a diferencia de otras regiones. Por lo tanto, hay que aprovechar justamente esa promoción, ¿no? De estas temáticas en un espacio como Wikimedia o Wikipedia para justamente ajustar esas invisibilizaciones existentes de las humanidades y en las artes en las conversaciones globales y nacionales respecto a la ciencia abierta, a las infraestructuras abiertas, al hardware abierto, a cómo pensar instrumentos innovadores de internacionalización de las universidades, de residencias, o por ejemplo, de laboratorios de innovación, pensar, por ejemplo, el por qué hoy en día el ser mismo en Suiza, digamos, apela a las artes como para comunicar la ciencia, ¿no? Las ciencias duras. Siempre las artes estuvieron allí para seguir haciéndose preguntas y visibilizar aquello que no se estaba considerando. Por lo tanto, si evidenciamos estas problemáticas o estos desacoples, las políticas públicas de la ciencia abierta, es menester que las humanidades y las artes comiencen a presentarse como uno de los actores relevantes en esta discusión, ¿no? Por todo aquello que venimos comentando en estas distintas capas de desacoples entre movimientos, entre territorios, entre diseños, entre políticas. Ahora bien, como les comentaba antes, ¿no? Al evidenciar brevemente, muy brevemente, y algunos de ellos, no los podemos mencionar en el día de la fecha a todos los desacoples hallados respecto a la ciencia abierta, esa identificación de esos desacoples o esos desajustes, ¿no? Que se encuentran en las narrativas emergentes de lo público, van a poner en juego justamente las acciones necesarias respecto a la problemática que quiere dar respuesta a la ciencia abierta. Ahora, para
pasar al segundo momento, digamos, de esta charla. Y para aquellos, ¿no?, que tal vez no hayan recorrido o no estén muy cercanos a estas cuestiones de la ciencia abierta, a esta terminología, a estas políticas, comentarles que como otras políticas, otras agendas públicas, la ciencia abierta viene a dar respuesta a un problema de acceso al conocimiento, un problema de desigualdad en la producción del conocimiento, una problemática, como dicen las recomendaciones de la UNESCO, las problemáticas existentes respecto a la falta de datos para solucionar un problema de cambio climático, etc. Por lo tanto, si bien es reciente esta categoría de ciencia abierta, ya desde el siglo XIX tenemos o hay ciertos hallazgos respecto a prácticas dentro del ámbito científico en relación a potenciar la democratización del conocimiento, más que nada desde el ámbito de la educación abierta. Entonces, el identificar estos desacoples en la agenda pública, tanto universitaria como de la investigación, de curricular, de los estudiantes, etcétera, nos va a permitir también a nosotros repensar el problema primigenio por el cual fue o es importante concebir una política de ciencia abierta. Ese es el primer paso, ¿no? Saber que la ciencia abierta viene a tratar, no es solamente una mera categoría más, un mero concepto más, sino que viene a resolver problemáticas de desigualdad instaladas dentro del espacio científico. Y para poder desandar estas rutas digitales, estas rutas de la cultura, de las prácticas y de las políticas de ciencia abierta, para poder habitar de otra forma la ciencia y el conocimiento, es que tenemos que empezar a recorrer, no solamente histórica, de forma histórica, cómo se parte de esta problemática de instaurar otra forma de hacer ciencia, sino conocer qué es lo que tenemos al día de la fecha, ¿no? Conociendo el que tenemos, también podemos ir dando respuestas o ir minimizando esos desacoples que les comentaba anteriormente, y también poner en práctica si se quiere, esas operaciones de traducción necesarias para ampliar el mapa de actores que pueden empezar a participar en estas políticas de ciencia abierta. Para ello, o con ello, en realidad, a partir de estas políticas, de estas prácticas y de estos cambios culturales, ir más allá de una definición de ciencia abierta, que si ustedes bien sabrán que todo este proceso de definir qué es ciencia abierta ya se viene haciendo durante muchos años. En algunos casos se ha evidenciado cierto consenso, pero también es importante salir un poco de esa definición del qué es ciencia abierta, porque vemos en nuestros análisis o en nuestras participaciones en estos distintos movimientos que siempre hace falta insistir en el por qué. ¿Por qué necesitamos de la ciencia abierta en nuestras tesis? ¿Por qué necesitamos de la ciencia abierta cuando estamos recolectando nuestros datos? ¿Por qué necesitamos de la ciencia abierta cuando queremos acceder a un paper? ¿Por qué nuestra universidad o nuestras universidades se beneficiarían de la ciencia abierta, ¿no? Entonces, dar vuelta un poco la narrativa para poder ir a ese punto de encuentro para la incidencia en la política pública de la ciencia abierta, a partir no solamente o no necesariamente del qué, sino del porqué de la ciencia abierta. Y es así que vamos a ir compartiendo brevemente, como les comentaba anteriormente,
estos tres términos que están en el título del seminario, ¿no? El que tenemos, es decir, qué tenemos como políticas de ciencia abierta a nivel latinoamericano, a nivel global, para también ir fijando ciertas contribuciones que desde abajo también inciden en estas políticas de agenda pública, desde arriba, poder compartir algunas contribuciones y algunas prácticas mínimas que pueden empezar a ajustar, ¿no? Estos vacíos que hay entre los movimientos de apertura, y a partir de estas prácticas poder pensar en el cambio cultural necesario para promover esta ciencia abierta. Entonces, ¿cómo estamos al día de la fecha hoy en nuestros países respecto a la existencia de una política nacional de ciencia abierta, o en otros casos de directrices? Bueno, hay distintos nombres que tienen nuestros países, o que los propios ministerios de ciencia promueven para localizar, ¿no?, la ciencia abierta, o las recomendaciones de la UNESCO sobre ciencia abierta del 2021. Hay algunos que en el mapa, por ejemplo, en México, el 2018 significa, ahora Martín, te voy a dar la palabra para si quieres explicar un poquito lo sucedido en México, pero cuando ponemos la fecha al lado de la política existente, significa que hasta esa fecha se dio o se impulsó esa política, ¿no? Fíjense que de tantos países de América Latina, si bien parece, ¿no?, dada la genealogía y la participación y el gran movimiento de ciencia abierta que existe en la región, o el movimiento de acceso abierto existente en la región, aún no llegamos a concretar políticas nacionales de ciencia abierta a nivel nacional o a nivel local, ¿no? Me voy a detener un poquito, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, digamos, el nacimiento, si se quiere, de la ciencia abierta, como en muchos de otros de nuestros países y como característica también de América Latina, proviene de nuestras leyes respecto a el acceso abierto a los repositorios institucionales científicos. Luego también el MINCIT, o el Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, ha promovido otras instancias como el portal de ciencia abierta, la promoción de los portales de datos de investigación abiertos en las universidades, y en el 2022 la creación del Comité Asesor en Ciencia Abierta y Ciudadana del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ayer, por ejemplo, se asistió a la ratificación del Plan Nacional de CTI en nuestro país, en donde yo les comentaba anteriormente que explícitamente no encontramos la palabra de ciencia abierta, pero sí este comité asesor durante el 2022 se hizo eco, digamos, del Plan 2030 de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, para ir compartiendo una hoja de ruta para el país respecto a las distintas dimensiones que la Argentina como país debería empezar a sensibilizar, a crear, a diseñar, para poder definir una política pública de ciencia abierta y ciencia ciudadana concreta. En México, en los distintos países, lógicamente, a distintas velocidades, como ven, siempre es interesante para ver la relevancia que en cada uno de los países tiene la ciencia abierta, ver el mapa del Estado, es decir, si esta política es parte de un instituto, si es parte de un ministerio, si es parte de una secretaría, tendrá mayor o menor relevancia, ¿no?
Eso es la lectura también que podemos hacer respecto a cómo estamos en relación a la política pública de ciencia abierta en nuestros países. Martín, si quieres comentar brevemente qué sucede en México, para todos aquellos que nos acompañan, bienvenida tu palabra. Gracias, Virginia. Sí, ciertamente México fue uno de los países y así se estuvo promocionando durante mucho tiempo, de los países pioneros en tener una política no propiamente de ciencia abierta. De hecho, iniciamos con una política de acceso abierto en el año 2014. Esta política estaba centrada principalmente, al igual que la Argentina, en el desarrollo de repositorios institucionales que en aquellos años, en el 2014, pues no habían tenido un desarrollo importante. Eran pocas las instituciones académicas o universitarias que tenían sus repositorios, algunas de ellas como la UNAM ya con una historia detrás de ello, pero el resto de las instituciones todavía no entraba en esta tendencia de desarrollar repositorios institucionales, ¿no? Entonces, en 2014 se hacen algunas modificaciones a aquella ley de ciencia y tecnología del 2014 y se crea un capítulo específico dentro de la ley de ciencia y tecnología del 2014 sobre acceso abierto y el repositorio nacional y el repositorio institucional. En aquel momento la estrategia era crear y apoyar el desarrollo de repositorios institucionales a nivel de todo el país. Se lanzaron 3 convocatorias con apoyos económicos y el objetivo era que a partir de estos repositorios institucionales se pudiera conformar un gran repositorio nacional de ciencia y tecnología en México. Se lanzaron las convocatorias, hubo amplia participación. En la primera convocatoria cerca de 37 instituciones fueron beneficiadas, luego fueron reduciéndose los apoyos y los montos hasta la última convocatoria que salió en el 2017 y separa el desarrollo de los repositorios por un cambio en la administración federal, ¿no? En México en esos años, en el 2018 hubo elecciones, cambia el gobierno federal y toda la administración. Se separa justamente el desarrollo de estos repositorios. Una mención antes es que del 2014 al 2016 se mantuvo el término acceso abierto dentro de la ley y posteriormente se cambia a una estrategia de ciencia abierta que incluía los repositorios, pero otros 5 elementos más, ¿no? Incluía el desarrollo de las publicaciones periódicas, de un sistema nacional de ciencia, también de infraestructura, etcétera. Pero lamentablemente mucho de ello quedaba solamente pues en el papel, en la legislación, en los comentarios, y al día de hoy pues es que todavía no permea esa legislación, ¿no? Con la nueva administración hay un cambio también en la ley de ciencia y tecnología, que de hecho, bueno, pues también ese cambio incluyó integrar las humanidades. Anteriormente era ley de ciencia y tecnología y ahora es ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Nuestro propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también cambia de nombre, ahora es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, en donde, bueno, justamente tú hacías, Virginia, ese señalamiento, ¿no? La importancia de integrar las humanidades y las artes a las áreas de tecnología y de innovación, ¿no? También hemos visto, por ahí colocaba, a propósito de tu comentario, pues anteriormente estábamos en el STEAM, ¿no? Que era la ciencia, las matemáticas y la tecnología en la educación, pero ahora también se agrega el STEAM, ¿no? O sea, se le agrega una A justamente haciendo mención a las artes, ¿no? Y a las humanidades. Y bueno, lamentablemente en la nueva ley no se menciona la palabra ciencia abierta ni ciencia ciudadana. Sí se menciona y se sigue manteniendo el término de acceso abierto, pero pues como sabemos o como igual veremos a lo largo de estos seminarios, pues la ciencia abierta engloba el acceso abierto, ¿no? Como este término paraguas. Entonces sí se quedó corta nuestra legislación nuevamente al no incluir el tema y el concepto de ciencia abierta.
y más aún cuando pues la ley justamente estaba modificándose y siéndose aprobada, al mismo tiempo que ya teníamos en la mesa la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta, ¿no? O sea, hubiera sido muy fácil simplemente en la legislación pues poner que atenderíamos la recomendación UNESCO Ciencia Abierta, etc., que de hecho estamos obligados, ¿no? Todos los países latinoamericanos estamos obligados por ser países firmantes de, o pertenecer a la ONU y a la UNESCO, obligados de cierta manera, ¿no? Porque al final de cuentas siempre es las recomendaciones de UNESCO son pues más que invitaciones a los países miembros, ¿no? Más que obligaciones, pero sí con ese antecedente pues lo dejamos pasar de largo, ¿no? En México las recomendaciones pudieron haber estado mencionadas o haber permeado la nueva Ley General en materia de humanidades, ciencia y tecnología e innovación en México y no fue así, nos quedamos con el término acceso abierto nada más. Y, Sí, claramente, como dices ahí, Martín, bueno, las recomendaciones de UNESCO del 2021 no son vinculantes, ¿no? Para nuestros países, pero sí como partícipes de UNESCO, de estos organismos especializados de la ONU, nos asiste también un compromiso por localizar en nuestras normativas nacionales estas recomendaciones, ¿no? Pero esta abstracción, si se quiere, normativa o este cariz abstracto, que puede en estos momentos parecer tan ajeno a nosotros, todo lo que estamos hablando y compartiendo, tienen prácticas muy concretas, ¿no? Y tienen impactos muy concretos a la hora de... a la hora de o a la hora ahí está. O a la hora por ejemplo, al ser estudiantes y tener que, al terminar la tesis, depositarlo en un repositorio institucional, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos acercamos a este tipo de antecedentes normativos a nivel global o a nivel regional, tenemos que tener una mirada crítica respecto a cómo poder localizar y situar estas recomendaciones, esta terminología, en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y por eso hablábamos anteriormente de que todos estos puntos de partida, estos orígenes híbridos de los planes nacionales o estos intentos, digamos, de planes nacionales de integrar de distintas leyes la ciencia abierta o la democratización del conocimiento, nos sirven a nosotros como parte de la comunidad académica, científica, para saber también qué derechos nos asisten y qué obligaciones se están debatiendo, ¿no? En muchas ocasiones lo que vemos también y lo que este seminario trata de compartir o de interpelar es, en muchas ocasiones, siendo estudiantes, siendo docentes, etcétera, dependiendo del espacio que habitemos, nos llegan desde arriba, digamos, desde bottom-up, nos llegan desde arriba ciertas leyes que tenemos que, digamos, considerar en nuestras prácticas cotidianas y en realidad no son acordes con nuestras necesidades, ¿no? Y por el otro lado, siempre cuando hablamos de normativas o hablamos de leyes, lo que tenemos que empezar a considerar, o en realidad ya esto lo sabemos todos, pero bueno, la normativa no es otra cosa que un reflejo de una construcción o una demanda, digamos, de la sociedad. Más tarde más tarde, digamos que temprano, en algún momento esa demanda va a concretizarse en una ley, en una normativa, en una política institucional, ¿no? Entonces, por eso también este recorrido, para ir reconociendo la existencia de estas conversaciones a nivel global y de esta necesidad también de que nuestros países den respuesta o se acoplen en realidad a estas agendas de la ciencia abierta.
Y aquí particularmente, no me quiero detener para ir pasando las prácticas, pero nuestros países, justamente al ser o al concebir desde distintos espacios, desde distintos planos, la ciencia abierta, tanto desde un consejo como digamos, como el CONACYT en México, o como en Argentina del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o en Brasil de un instituto, eso va a tener distinta incidencia de cómo hacia abajo se va a instaurar, por ejemplo, una política de evaluación, ¿no? Entonces, por eso también es importante empezar a saber desde dónde partir. Y complementar, por supuesto, respecto a la importancia de que esta capa, si se quiere, normativa o jurídica, siempre está acompañada por debates, ¿no? Por actores que inciden y activan y promueven, acompañan, monitorean estas políticas públicas, ¿no? Y aquí en América Latina tenemos una gran cantidad, muchas veces, de incluso movimientos y activismos previos a la conformación de una ley, ¿no? O que a pesar de no tener una ley específica o una política específica de ciencia abierta en su país, igualmente trabajan por la ciencia abierta dentro de sus propias universidades o sus propios ámbitos, ¿no? Aquí tenemos América, en América Latina, tenemos REGOSH, que es, digamos, el movimiento latinoamericano regional por el hardware abierto. Tenemos también todo el espacio de las humanidades digitales, conferencias muy importantes, que bueno, este año vamos a asistir también desde Rosario al AbreLatam en Uruguay, respecto a los datos abiertos y cómo justamente relacionamos datos abiertos con ciencia abierta. Tenemos también aquello que el Laboratorio de Ecuador organizó como la Comunidad Iberoamericana de Ciencia Abierta. Tenemos otras propuestas que combinan también arte y ciencia, como les comentaba antes, el Arts at CERN de ciencia abierta, también políticas de la NASA de ciencia abierta, es decir, tenemos propuestas que si bien no son necesariamente o no se llevan a cabo a través de una política, pero sí van a complementar y acompañar, y en muchas ocasiones son estos actores que están debajo, digamos, de esa capa más normativa o más pública, los que empiezan a identificar esos desacoples que relatábamos anteriormente para poder ajustar a las necesidades propias de cada país y poder presentar distintas acciones para promover una acción o una práctica de ciencia abierta desde lo más mínimo, como por ejemplo realizar recursos educativos abiertos, hasta lo máximo de participar en un plan de gobierno abierto a nivel nacional, ¿no? Entonces siempre también, para que ustedes sepan, empezar a tener en el radar todas estas organizaciones y estos organismos, empezar a participar también, si les interesa la temática, en todos estos espacios, empezar a aproximarnos a estas lecturas, a estas propuestas, ¿no? Para poder empezar a sensibilizar en nuestros propios espacios el por qué nos beneficia hablar de otra ciencia o otra forma de hacer ciencia. Esto significa, es decir, este qué, ¿no? De la ciencia abierta, o cómo estamos de la ciencia abierta, en muchos de los papers, ¿no? De políticas nacidos por ejemplo, del CILAC, de la UNESCO, etc., se habla, ¿no? Mucho del qué, ¿no? Del qué es la ciencia abierta, pero estamos en un proceso, ¿no? Ya después de varios años, en que aún no sabemos muy bien, o en realidad sabemos, pero no se puede traducir para los distintos actores o los distintos niveles el por qué
o qué obstáculos hay o existen, o por qué necesitamos esta ciencia abierta, ¿no? Y vamos a ir desde el principio, o sea, si algunos tal vez aún no han leído o esta terminología no es demasiado conocida, ¿no? La cuestión de la ciencia abierta ha sido todo un proceso, por ejemplo, en la UNESCO, en la región y a nivel global, que llevó a un documento que también va a estar en la bibliografía, que se llama Recomendaciones para la Ciencia Abierta, y que concibe a la misma, digamos, como una respuesta a esta desigualdad existente en el conocimiento y cómo la ciencia, y lo vimos, ¿no?, con la pandemia, puede aportar a estas problemáticas más globales, ¿no? Pero lo que en esta capa, ya de, si se quiere, del qué, de la ciencia abierta, para ir interpelándonos y para ir indagando o explorando el por qué nos beneficia, la UNESCO parte por 4 pilares de conocimiento científico abierto, de infraestructura de la ciencia abierta, de participación abierta de los agentes sociales, de diálogo abierto, y que cada uno de estos pilares también tiene elementos, como aquel también que durante el 2008 creamos durante la Declaración de Panamá en el CILAC. Concibe, por ejemplo, que dentro del conocimiento abierto, es decir, dentro de este pilar de conocimiento científico abierto, tienen que estar presentes, por ejemplo, las publicaciones abiertas científicas, el software libre, los recursos educativos abiertos, el código abierto, ¿no? Y lógicamente todo lo que, los distintos elementos que hacen, ¿no?, a la ciencia abierta. En esta narrativa, como les comentaba, de que muchas veces hay o se busca, de hecho, en la recomendación de la UNESCO, una de las principales cuestiones que buscó es llegar a un consenso respecto a cómo definimos ciencia abierta, pero nos sigue haciendo falta tal vez salirnos un poco de ese qué para ir por el dónde o el porqué de la ciencia abierta, ¿no? Y aquí hay un paper del CILAC, del último CILAC que se hizo de la UNESCO, en donde, bueno, se va tal vez detallando un poco más o poniendo en evidencia cuáles son los impactos en el corto, en el mediano y largo plazo respecto a qué sucede si se imparte, se ratifica, se crea una política de ciencia abierta en nuestros países o en nuestras universidades. Sí hay que empezar a tener en consideración que una de las principales cuestiones que siempre son mencionadas en las recomendaciones, en las normativas, en las directrices, en los planes, en las políticas públicas de ciencia abierta, es la centralidad de las publicaciones. Y digo esto para después, al finalizar, retomar respecto a esta cuestión y qué significa solamente centrarse en el beneficio de ofrecer ese acceso a las publicaciones. Por el otro lado, en este material, digamos, de la recomendación de ciencia abierta de la UNESCO del 2021, hallamos una definición un poco más amplia respecto a que también la ciencia abierta, además de tener esos 4 pilares necesarios para, o que se necesitan tener en consideración cuando creamos o situamos una política de ciencia abierta, necesitan sí o sí de tener en consideración que cuando pensamos en ciencia abierta estamos pensando en incrementar las colaboraciones entre universidades, por ejemplo, las colaboraciones científicas, el intercambio de datos, en abrir procesos, no solamente en resultados o en la cuestión cuantitativa, ¿no? Y también en una justicia lingüística, ¿no? En tratar de que nuestras lenguas también estén presentes en la apertura o en el acceso al conocimiento. Aquí ustedes lo van a poder tener o bajar cuando lean el PPT, pero hay un par de definiciones de distintos
distintas publicaciones respecto a la ciencia abierta en América Latina, y en estas distintas publicaciones, de estas distintas publicaciones justamente podemos extraer dónde estamos en relación a qué beneficios o qué valores implica la ciencia abierta, ¿no? El ejercicio que tenemos que ir haciendo es justamente si estos beneficios en estas publicaciones quedan cortos respecto a las demandas sociales o a las velocidades o estos desacoples que veníamos comentando antes. Es decir, ¿es suficiente pensar en el acceso abierto cuando estamos hablando de la ciencia abierta? ¿Es suficiente el beneficio o el valor, digamos, de la apertura en solamente mencionar la democratización de la ciencia abierta? ¿O tenemos que también fortalecer estas políticas respecto a, bueno, una vez que estén estas políticas, qué incentivos se le van a dar a los docentes o a los estudiantes para, o qué motivaciones o qué habilidades se le van a dar a las distintas comunidades científicas para poder implementar estas políticas de ciencia abierta, ¿no? Y es así que, como decíamos, ¿no? Repasando un poquito el título de este seminario, si estamos en este momento, en la actualidad, tenemos un presente con ese tipo de políticas de ciencia abierta, bueno, para poder responder a esos desajustes o estas fallas o invisibilizaciones halladas en todo el itinerario de la ciencia abierta en la región, podemos poner en práctica ciertos procesos, como la escucha, como escucha como reconocimiento, ¿no? Para poder justamente dar cabida o dar lugar a otros actores dentro del movimiento de la ciencia abierta. No solamente la ciencia abierta trata de la comunidad científica o académica, sino justamente del diálogo con otros actores. Pensar en la universidad como un espacio expandido, también dando lugar a otros actores, pero también dando lugar a otros procesos. No solamente hablar de metodologías, ¿no? Tan tradicionales dentro del habitar científico, sino también no asustarnos a la hora de experimentar, como se hace en los laboratorios de innovación, y seguir batallando, digamos, seguir buscando aquellas distintas capas que hacen al problema, ¿no? Como dice Haraway, para poder identificar o repensar qué hay detrás de esa problemática que busca solucionar la ciencia abierta. No me quiero demorar demasiado, ya estamos por cumplir el tiempo, pero sí dejarles algunas pequeñas prácticas mínimas situadas para la política pública de ciencia abierta en América Latina, que podemos empezar a explorar si pretendemos, nos interesa pensar en una política de incidencia, ¿no? Para generar una agenda pública mucho más horizontal, más local y más relacionada o basada en derechos, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas de las prácticas mínimas que podemos empezar a explorar son cómo integrar a nuestras cátedras la ciencia abierta o los distintos procesos de ciencia abierta, cómo pensar otro proceso de extensión en las universidades, cómo dar ese giro metodológico cuando estamos pensando, por ejemplo, en una tesis, cómo diseñar también planes de monitoreo respecto a la existencia de políticas de CTI, no solamente quedarnos en, bueno, qué tenemos como política, sino también empezar a crear espacios colaborativos para monitorear qué sucede con estos planes CTI de América Latina, idear otro tipo de colaboraciones entre las universidades, pensar en otros productos más allá de un mero paper, ¿no? Por eso hablaba también de la cuestión de la centralidad que sigue subsistiendo en el proceso de ciencia abierta en relación a la publicación, ¿no? Ir más allá de eso para poder pensar en otros procesos y en otras prácticas, como la ideación de consorcios cooperativos de datos, etc. Bueno, hay muchos ejemplos y muchas propuestas mínimas
que podemos ir haciendo, incluso si en nuestro país aún no existe una política o un plan de ciencia abierta a nivel nacional, o en nuestra universidad no existe aún alguna directriz institucional respecto a ello, pero bueno, estas prácticas mínimas desde abajo podrán empezar a tornarse visibles, participar en otro tipo de espacios, ¿no? Para poder incidir un poquito más en estas cuestiones. Y finalmente, todo eso nos lleva justamente a pensar en un nuevo glosario descolonizado y situado para la ciencia abierta en América Latina. Aquí ustedes verán en la pantalla algunas definiciones o extractos que también identificamos desde distintos espacios y cómo necesariamente estas contribuciones que hablábamos en estas cartografías de abajo hacia arriba en el término de políticas, esta necesidad de replantear el problema de la ciencia abierta, estos ajustes a través de la práctica, de las prácticas mínimas que podríamos realizar desde nuestras universidades y nuestros espacios, necesariamente llevan a un cambio cultural para pensar otra ciencia, una ciencia abierta, y es así que tenemos que mirar hacia nuestros costados para poder percibir que también hay otros movimientos que tienen intereses comunes a la ciencia abierta, intereses comunes en esta propuesta de democratización del conocimiento, como es el espacio de los laboratorios de innovación, en donde la práctica de documentación, la práctica digamos, de experimentación, puede tornarse sumamente interesante para aplicar o para retomar respecto a las prácticas necesarias en la ciencia abierta. Desde también aquellos activistas de los derechos digitales en América Latina, en este caso de la Organización Derechos Digitales, también se fomenta otras definiciones o la relevancia de la ciencia abierta, en este caso, para promover las libertades, los distintos derechos de las personas y no solamente los derechos, digamos, de los científicos, sino también los derechos de toda la ciudadanía en acceder al conocimiento, ¿no? O cómo empezar a generar esos enlaces desde el gobierno abierto, en donde también se concibe la relevancia de la ciencia abierta para esos planes de acción, de apertura, y por último también empezar a integrar otras definiciones, otras problematizaciones, como por ejemplo esta de Al-Bagley, en relación a por qué la ciencia abierta, ¿no? Ella nos habla de que se entiende a la ciencia abierta como un proceso en construcción, en movimiento, que ahí está justamente la cuestión de los desajustes o los desacoples que hablábamos anteriormente, ¿no? Que la ciencia abierta lo que también tiene detrás es esta puja por las narrativas, esta puja por las visiones antagónicas, que necesariamente en el ámbito de la academia o en el ámbito de la comunidad científica necesitamos legitimar a través de una política pública, ¿no? Y así cerramos el círculo, en realidad, en relación a qué otros movimientos también nos pueden empezar a enseñar o allanar el camino, ¿no? Respecto a ciertos errores que se han cometido en todo este trayecto de casi más de 10 años de apertura de otros movimientos, en donde, por ejemplo, en el día de la fecha, en el espacio del movimiento de gobierno abierto, se sabe muy bien que existe una especie de portalización, es decir, de darle mucha centralidad a los portales de datos abiertos, a los portales, digamos, de gobierno abierto, y eso lo que confirió es una cierta disminución de la conversación y la generación de otro tipo de actores que podrían llegar a estar interesados en participar en todas estas cuestiones, y además justamente, si ustedes conocen los portales de datos abiertos de todos nuestros países,
verán que en muchas ocasiones lo que sucede, ¿no? O investigaciones realizadas, por ejemplo, por el Barómetro de Datos Abiertos, lo que evidenciamos es que si hacemos tanto hincapié en repositorios, en portales de datos abiertos, después evidenciamos que la ciudadanía o la comunidad científica no tiene las habilidades o no utiliza porque no conoce tal vez la existencia de todas estas normativas o de todos estos portales, y entonces queda justamente o se pierde en realidad la motivación o el beneficio de contar con datos abiertos, en este caso, o datos abiertos de investigación, pero ¿qué hacemos si esos datos abiertos de investigación después no es reutilizado por la misma comunidad científica o por la ciudadanía, ¿no? Entonces, no perder de vista también los errores o lo que nos van enseñando otros tipos de movimientos para pensar también qué otros desafíos tiene la ciencia abierta en su presente, ¿no? Entonces, a la hora también de pensar en estas prácticas mínimas, tener en consideración estas ausencias o invisibilizaciones de actores, de espacios, de diseños, y la necesidad de nuevas habilidades o nuevas traducciones de estas terminologías para poder situarlas en este caso, las humanidades y las artes, ¿no? Eso era más o menos, aquí hay una biblio que después también se la vamos a ir dejando en el aula, en el campus, ¿no? Pero es brevemente aquello que queríamos compartir en este primer encuentro, ¿no? Ustedes habrán visto que todo en literario, lo que nos motivó justamente a crear esta propuesta del primer encuentro y de estas rutas y eh, de este recorrido, de esta exploración, justamente es empezar a acercar estas terminologías, ¿no? Empezar a compartir cierto material para que en los sucesivos encuentros sea mucho más interesante la reflexión o el intercambio en relación a qué significa, por lo tanto, hablar de un derecho a la comunicación, un derecho a el conocimiento, un derecho a la creatividad, un derecho a la investigación abierta en relación a este macro derecho que tenemos todos de acceder a la ciencia, ¿no? Bueno, agradezco la escucha y si tienen algún comentario o alguna duda, bienvenida sea. Buenos días. Yo tengo una duda. Bueno, muy interesante el tema. Creo que es muy importante abordarlo. Eh, ¿Cuál sería el principal reto en la región? O sea, me refiero al América Latina para la ciencia abierta. ¿Es, no sé, la gestión de políticas, el intercambio cultural o la difusión para que, pues, finalmente llegue a quienes son, a los usuarios, a quienes lo vamos a utilizar, ¿no? Bueno, creo que en tu pregunta también está la respuesta, ¿no? Por eso también el recorrido, ¿no? Necesariamente uno de los principales retos de la región es empezar a localizar y situar en sus políticas públicas a nivel nacional, crear una política de ciencia abierta. En muchas ocasiones, si no existe, o para varias comunidades, si no existe la obligatoriedad, entre comillas, de una política de ciencia abierta, después es muy difícil bajar a las comunidades científicas, digamos, el planteo de por qué, ¿no? Del por qué realizar sus investigaciones o sus prácticas a partir de estas recomendaciones de ciencia abierta. Y por otro lado, de forma complementaria, y ya te doy la palabra, Martín, por otro lado, si bien pueda demorar un poco cada uno de nuestros países en crear o en ratificar una política nacional de ciencia abierta,
o si no se usa explícitamente ese término, podrá ser otro, ¿no? Pero poder seguir incentivando desde abajo, desde nuestras prácticas cotidianas, estos procesos, ¿no? Es decir, no desmotivarnos porque en nuestro país no exista una política de ciencia abierta. Como vemos, hay un montón de movimientos, de procesos, de conferencias, de espacios en donde podemos empezar a practicar o a poner en práctica estos procesos, a participar, y tal vez estos mismos espacios nos ofrezcan una legitimación desde afuera hacia adentro de nuestras propias comunidades, ¿no? Muchas veces la colaboración con otros hace que luego podamos llevar a nuestros propios territorios estos beneficios de la ciencia abierta, ¿no? Por lo tanto, en resumen, los retos son múltiples, nunca hay tampoco una sola causa del por qué no o dónde está el reto, pero sí, como queda en evidencia, empezar a considerar políticas públicas, poner en agenda pública la ciencia abierta, poner en debate el por qué nos beneficia hacer ciencia abierta, ¿no? Creo que empezar por el beneficio de por qué necesitamos una ciencia abierta también nos ayudará a incidir en por qué necesitamos una política pública en relación a ello. Perfecto, Martín, muchas gracias. gracias a vos. Sí, bueno, una excelente pregunta de Jesús de León y bueno, complementando lo que comenta Virginia, además de la necesidad obviamente de tenerlo reflejado en una política nacional, institucional que regularmente viene desde los ministerios o consejos nacionales de ciencia y que esta debería de verse reflejada también en las políticas propias institucionales, por ejemplo, de las universidades. Ese sería el siguiente paso, ¿no? Pero más allá de tener la política o no tenerla, como también lo comenta Virginia, es el reconocimiento institucional de la ciencia abierta, ¿no? Y por reconocimiento quiero decir dejar de reconocer aquella ciencia o aquella producción académica que al día de hoy seguimos reconociendo a partir de indicadores de producción académica como el factor de impacto, etcétera, que son contrapuestos justamente a la producción académica en acceso abierto, ¿no? Entonces, cuando las políticas existen, en muchos de los países nos lo mostró Virginia, ya hay una política de acceso abierto, de ciencia abierta en algunas legislaciones, pero no ha cambiado la política de evaluación de la producción académica o reconocimiento hacia los investigadores o docentes que realizan investigación y se les sigue incentivando a que publiquen bajo el esquema actual de publicación que es cerrada o con muros de pago, con pagos de APCs, con pagos de acuerdos transformativos, etcétera, pues ahí tiene una barrera la ciencia abierta para desarrollarse, ¿no? Porque la ciencia abierta en este momento en muchas de nuestras regiones pues sigue siendo una expresión de voluntad y hasta de cierta manera de activismo de quienes las practicamos, ¿no? Porque en muchos casos esos artículos que publicamos en nuestras revistas locales o regionales, en acceso abierto, etcétera, o nos negamos justamente a publicar en revistas en las que tengamos que pagar APCs o que estén con acuerdos transformativos porque creemos en que la ciencia abierta no debe de lucrarse o no debe lucrarse excesivamente, pues no hay un reconocimiento hacia esas prácticas, ¿no? Entonces las prácticas de ciencia abierta deben de ser reconocidas justamente en este marco de derecho de acceso a la información, de derecho a acceso a la ciencia, ¿no? Que además está reconocido en la ley, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en muchas constituciones políticas de los países, ¿no? En el caso de México está reconocido el derecho al acceso a la ciencia en nuestra constitución política, ¿no? Entonces, ahí nos falta esa contraparte justamente en la evaluación de la producción académica bajo criterios de ciencia abierta, ¿no? Porque se nos está evaluando la ciencia abierta bajo criterios de ciencia comercial, ¿no? Entonces, ese sería otro tema importante que, bueno, igual lo iremos tratando en el resto de los seminarios.
Y bueno, yo creo que no nos extendemos más, Virginia, porque llevamos sobre el tiempo. Y bueno, pues por ahí había comentarios de la presentación. Yo creo que se les hará llegar, no sé si por la plataforma, Virginia, o por correo electrónico directamente. Y pues nada, estén atentos a sus cuentas de correo donde justamente estaremos comunicándoles y recordándoles la siguiente sesión para que, bueno, la tengan programada en sus calendarios. Solamente hacer una mención antes de dos cuestiones chiquititas antes de culminar, agradeciéndoles su participación, sus comentarios en el chat. Siempre tener presente que aunque nos parezcan muy lejanas estas cuestiones, o tal vez muy difíciles, ¿no?, de localizar en nuestros espacios, tal vez con ir buscando ciertos ejemplos en donde empecemos a reconocer el impacto que tiene el no tener una ciencia abierta en nuestros cotidianidad. Por ejemplo, cuando sucedió a nivel global la pandemia, ahí empezamos a percibir qué hacíamos, ¿no? Respecto a cómo generar la currícula o los programas de nuestras cátedras y cómo compartir los materiales en los campus con nuestros alumnos, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a tal vez que nuestros programas tengan libros, tengan distintos tipos de recursos, pero qué mejor ejemplo de la problemática que tuvimos respecto a cómo compartir el material, digamos, para darles a nuestros alumnos o estudiantes en el momento de la pandemia en la virtualidad, ¿no? Nos encontramos con que tuvimos que cambiar a lo mejor muchos programas porque no teníamos en acceso abierto esos papers o esos libros. Entonces, eso es un ejemplo muy chiquitito de cómo cambiaría tener en nuestras universidades, en nuestros programas, una cierta conciencia respecto a la ciencia abierta, en este caso del acceso abierto. La otra cuestión que mencionaba recién Martín y que se hacía una pregunta aquí en el chat es metodológica, logística. Estén atentos a sus mails porque le vamos a enviar el acceso a el campus virtual que vamos a estar utilizando a partir de este encuentro. En el campus virtual van a encontrar el material de cada uno de los docentes, van a encontrar también, como les decía, un foro para cada uno de las actividades asincrónicas, el video de cada uno de los docentes, como y a partir del campus vamos a ir facilitando o avisando el link de acceso a los próximos encuentros y también los próximos materiales, ¿no? Así que en realidad, a partir de este encuentro, más allá de los mails, en realidad vamos a estar centrándonos en la comunicación a partir del campus virtual, ¿sí? Perfecto, pues muchas gracias por la escucha y bueno, nos estaremos viendo dentro de 15 días. Muchas gracias, buena tarde, buenos días, chao, chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.